Estoy muy contento, se me va a notar, no son palabras vacías, lo van a advertir a los pocos minutos, que disfruto. Así que entusiasmado de poder, estudiar un nuevo código, un nuevo sistema y dar mi opinión acerca de los aspectos más importantes, a mi entender, sobre un área medular como es el derecho de las obligaciones y el derecho de la responsabilidad civil. Así que, de alguna manera, el eje va a pasar por lo siguiente: detectar las novedades, qué hay de nuevo, puntualmente. Hay algunos temas más importantes que otros y, por tanto, nos detendremos más en aquellos temas que son particularmente importantes, pero por eso es que pasaré más rápido que otras, alguna que otra placa. Tiene que ver con lo que acabo de señalar. La primera mitad de obligaciones, teoría general, y luego responsabilidad civil. Un comentario introductorio para pasar a aspectos técnicos. Un comentario introductorio necesario. 3 minutos. El año pasado, el anterior, discutíamos todavía, ¿es necesario un nuevo código? No más de 3 minutos, créanme, no voy a divagar. Claro, lo que yo advertía era que se luchaba contra la sombra de Vélez Sarsfield. ¿Y quién puede contra Vélez Sarsfield? Siempre salía la comparación, el código de Vélez, el bronce. Es imposible plantear desde ese escenario si era necesario o no un nuevo código. Los que así opinaban u opinan, dicen, bueno, el Código Civil francés es de 1804 y todavía sigue vigente. Me parece que nuestra realidad es diferente y un nuevo código viene a generar estructuras adecuadas a los perfiles del siglo XXI. Así que esta comparación Vélez y el código actual, veremos a quién se identifica como su autor, es perniciosa, no nos da nada. Es como si comparáramos las gestiones políticas actuales con aquella época maravillosa del siglo XIX en la cual Argentina estaba conformándose y comparáramos al gobierno actual, al anterior, a los que son contemporáneos nuestros con Mitre, Avellaneda, imposible, la generación de la década del 80, es imposible. Así que eso me parece que hay que plantearlo desde otra perspectiva. En términos generales, opino lo siguiente, no sin antes aclarar que las opiniones que daré tienen estrictamente que ver con el área del derecho de las obligaciones y el derecho de la responsabilidad civil. Me han convocado como profesor de Derecho, que soy, de Derecho Civil, pero soy especialista en obligaciones y daños, así que lo que diré se restringe estrictamente a esa área. Opino lo siguiente, creo que el código es un código bueno, realmente bueno. ¿Por qué? Porque en general, en materia de obligaciones y de responsabilidad civil, con una sintaxis clara, prolija, entendible, moderniza, actualiza, sintetiza y en general recoge lo que la doctrina y la jurisprudencia vienen desarrollando en las últimas décadas. A la par y por consideraciones que haré un poquito más adelante, es un código, por lo menos en términos de responsabilidad civil, un código progresista, un código de avanzada respecto de la teoría general de las obligaciones, es decir, respecto de la matemática jurídica. No había tanto para innovar porque las obligaciones poco han desarrollado los que siguieron a los romanos, es la teoría general. Así que poco se ha innovado respecto de lo que ya está consagrado en el Código Civil, en el Código de Vélez. Vamos a empezar. Por lo pronto, me restrinjo al análisis de las primeras 232 normas correspondientes a la teoría general de las obligaciones. De este núcleo normativo, componente del libro tercero, obligaciones en general, a lo que le sigue contratos en general, contratos de consumo, contratos en particular y luego responsabilidad civil. Así está dividido en 5 títulos.
Bueno, en materia de obligaciones y de daños también, recepta en buena parte lo que los autores del proyecto del 98 concibieron y finalmente se frustró en alguna instancia burocrática política. No siempre está reconocido en los fundamentos, no siempre los autores del nuevo código reconocen que toman del 98, pero muchas veces lo hacen. Así que de los anteriores proyectos, entiendo yo, el que más ha servido es el proyecto del 98. Este es lo que les decía recién. De estas 5 áreas nos vamos a detener en los aspectos que están allí resaltados. Vean ustedes, de las disposiciones generales hablaré algo acerca de la definición de obligación, hablaré de un poquito de elementos, de buena fe, de las obligaciones de dar dinero, de valor, de hacer y no hacer, mora, en fin, son algunos tópicos que me parece a mí se destacan sobre los otros. ¿Qué pasa con la definición de obligación? Fue toda una novedad que estuviera definida la obligación. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se define la obligación? ¿Qué necesidad hay que la obligación esté definida? No lo hace casi ningún código. Casi ningún código. Los antecedentes que existen se cuentan con los dedos de una mano y son casi ridículos. ¿Cuál es el propósito? Me parece a mí y a otros tantos profesores y autores de doctrina. Fíjense, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esto pareciera que va prácticamente de manera exclusiva a desmoronar la juridicidad de las obligaciones naturales, a desconocer su categoría obligacional a las tradicionales obligaciones naturales del 515 y concordantes del Código Civil. Porque allí cabe resaltar, el acreedor tiene el derecho a exigir, cosa que no acontece en las obligaciones naturales, que son las imperfectas. Me parece a mí que incorporar una definición, cuando nadie lo hace, solo para practicar una capiti diminutio de las obligaciones naturales, no aporta absolutamente nada. No obstante, para los profesores que gustan de lo clásico, de lo tradicional, y se han visto afectados por el desmoronamiento de la obligación natural, esto no significa que el nuevo sistema carezca de una base filosófica, moral, principista, en absoluto. Los principios tienen más vigor en este nuevo régimen que en el anterior, surge textualmente de las normas, y lo moral, si es que uno asocia a las obligaciones naturales con lo moral, y bien que uno hace al practicar esta asociación, lo moral está replicado en distintos artículos del Código, en materia de acto jurídico, en materia de contratos, así que la definición se orientó simplemente, pareciera, a desconocer la categoría obligación natural. Me parece que no es conveniente ni necesario. Respecto de los elementos, se destacan allí objeto y prestación. Es una cuestión quizás más doctrinaria, haré una breve referencia. La duda era, ¿el nuevo código va a asimilar objeto y prestación o los va a diferenciar como me parece a mí que corresponde? Si nos atenemos al artículo 724 que decía que la obligación era la relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tenía el derecho de exigir una prestación destinada, orientada a satisfacer un interés del acreedor, allí están disociados lo que es prestación de objeto, porque el interés, como bien sabemos, es el objeto de la relación obligacional. No obstante, el artículo siguiente, el 725, equipara al objeto y a la prestación y en distintos artículos los utiliza como sinónimos.
objeto y prestación vienen a ser sinónimos o por lo menos son utilizados promiscuamente. Es una palabra fuerte, pero revela de alguna manera la situación de estos dos elementos que a mi entender son diferentes. Respecto de la causa, un punto importante era, ¿será un código causalista o anticausalista? Lo maravilloso de la causa, y ese es el adjetivo que corresponde asignar, lo maravilloso de la causa, es que uno va pensando a través de su vida si es causalista o anticausalista, uno va y viene, o duda, si es que no va y no viene, pero sí duda en el planteo. Cuando uno es muy joven, bueno, lo que está en el libro es palabra sagrada, y después empieza a plantearse si en realidad esto es así. Más allá de mi parecer, lo que quiero informar es que el nuevo régimen plantea un sistema causalista, entendiéndose a esto como la causa fin elemento de la obligación que nace de fuente lícita. El artículo 281 y el artículo 1014, el primero en materia de acto jurídico, el segundo en materia de contratos, así lo establece. La causa fin integrante de la relación obligacional. Un aspecto de particular interés es la incorporación, el redimensionamiento de la buena fe en el sistema de derecho privado. La buena fe, de antiquísima elaboración y utilización por cualquier operador jurídico, recién en el año 68, Borda y compañía le dio un lugar en el primer párrafo del 1198, lo conocemos todos, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Le abrió el campo entonces a la buena fe en materia contractual, en esa disposición que ha servido muchísimo. En el nuevo régimen se redimensiona a la buena fe porque se la establece como corresponde en el título preliminar como un principio general que ilumina a todo el sistema, artículo 9, allí está, con una disposición lacónica, no hacía falta otra cosa más que lo que dice el artículo 9 y que ahí leen. Y luego, en materia de obligaciones, en materia de contratos y en materia de responsabilidad civil, replica con distintas normas en donde se le asigna a la buena fe el lugar que debe tener este principio tan importante. Por lo pronto, recordemos, el 1198 en su primer párrafo fue la base para que la jurisprudencia y la doctrina construyera en el actual régimen la tácita obligación de seguridad en materia de responsabilidad civil. Bueno, ahora la encontramos en diferentes disposiciones, 9729, 961, 991, no lo puse allí, y hay otras, 1710, sobre esa hablaré más adelante. La buena fe, entonces, es una incorporación notable y muy bienvenida en el nuevo régimen codificado. El artículo 732 establece el llamado principio de equiparación. Es una norma muy clara, de un carácter elemental, se desprende de una obviedad que hasta hace un par de décadas no era interpretado así. Dice, el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. A ver, ¿qué pasa? Desde hace ya unos cuantos años, la doctrina y la jurisprudencia, en menor medida, pero fue acompañando el giro sustancial en cuanto al núcleo que hace al derecho de las obligaciones y más aún al derecho de la responsabilidad civil. ¿Por qué? Si el núcleo es el daño injusto, da igual
o no deben hacerse distinciones relevantes si el daño fue producido por el propio deudor o por una persona de la cual se sirve para la ejecución de la prestación que se orienta a satisfacer el interés del acreedor. Que el daño lo cause uno o lo cause otro no altera que el eje está en el daño injustamente sufrido por la víctima y por tanto este principio de equiparación consagra una disposición muy noble, necesaria, que recepta el estadio actual doctrinario, sin duda, y jurisprudencial, diremos que prácticamente también. Una cuestión también relevante, todas las que hago referencia en rigor lo son, es el reconocimiento legal de una categoría que conocemos todos. Una categoría, la llamada obligación de valor, que fue creada en Italia en el periodo de entreguerra, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, cuando los procesos hiperinflacionarios generaban que muchos se iban a la quiebra y otros se enriquecían injustamente. En aquella época el genio de los italianos advirtió que no toda obligación en la cual se entrega dinero importa la extinción de una obligación dineraria. El dar dinero no significa que la causa fuente sea una obligación dineraria, léase un préstamo, un mutuo, un depósito bancario. A lo mejor es el valor de un bien, de un servicio, el valor de daños y perjuicios. Bueno, lo que hace el nuevo sistema es consagrar en este artículo 772 lo que ya la jurisprudencia, la doctrina, desde hace rato entiende por obligación de valor. Por ejemplo, cuando un juez fija un quantum indemnizatorio, lo hace a valor actual, sin recurrir a alguna pesquisa detectivesca para determinar en el año 2008 cuánto era el punto de incapacidad, cuánto estaba evaluado el punto de incapacidad. En la obligación de valor se aplica un principio valorista y no el nominalista propio de las obligaciones dinerarias. Por tanto, este artículo es un reconocimiento a lo que en la praxis habitualmente se trabaja desde hace rato. Es una buena incorporación. Otra buena incorporación, muy festejada por buena parte de la doctrina y muy utilizada en la jurisprudencia, es la categoría obligacional que distingue entre medios y resultado. Lo interesante a remarcar es que el nuevo código regula esta clasificación dentro del régimen de las obligaciones de hacer. Eso está bien. Las obligaciones de dar o las de no hacer también pueden ser pasadas por el tamiz de las obligaciones de medios y de resultado, pero sin duda es en las obligaciones de medios en donde adquiere su máxima plenitud, virtualidad y utilidad. Allí es donde se necesita saber qué espera el acreedor de su deudor. ¿A qué tiene derecho el acreedor? Bueres, maestro como pocos, desde hace rato enseña que la clave pasa por identificar el objeto obligacional. ¿Cuál es el objeto de la obligación? Es decir, ¿cuál es el interés del acreedor que merece tutela? La identificación del interés pasa, bueno, aquí fue normado de esta manera, distingue una suerte de degradé de menor a mayor cuando el acreedor solo puede esperar exigir de su deudor que realice cierta actividad con la diligencia apropiada, pero independientemente del éxito, o cuando puede exigir más. El acreedor, cuando estamos ante una obligación de resultado, espera de su deudor más. ¿Qué? Que el acreedor, entonces,
el deudor tiene que procurar que el acreedor obtenga cierto resultado concreto. No se entiende demasiado el distingo entre el B y el C, aunque les daré mi opinión. El B dice, B y C estaría consagrando las obligaciones de resultado. Ahí no hay duda. En el B, el deudor está obligado a procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. Y en el C, más aún. El deudor tiene que procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. No sé si se entiende demasiado. Lo que interpreto es que lo que ha querido hacer el legislador es discernir que no toda obligación de resultado es igual. Así como no toda obligación de medios es igual. En el régimen actualmente vigente conocemos muy bien la fórmula del 902 del Código Civil, en virtud del cual cuanto mayor es el deber de obrar. ¿Se acuerdan de esa norma? Bueno, ahora se replica esa sabia norma del 902 en el 1725, lo que nos permite hablar en materia de obligaciones de medios ordinarias y obligaciones de medio agravadas. Y en materia de obligaciones de resultado, lo mismo. No todas las obligaciones de resultado son iguales. Las del inciso C son esto es una interpretación mía, son las obligaciones en virtud de las cuales el deudor garantiza el máximo posible, llamadas por la doctrina obligaciones de resultado agravadas. ¿Y qué pasa con las obligaciones de resultado agravadas? ¿Cuál es la diferencia con las obligaciones de resultado ordinarias? Tiene que ver con las causales eximentes. No es una mera cuestión de denominaciones. Tiene que ver con las causales eximentes. En materia de obligaciones de resultado agravadas, solo liberará el caso fortuito que libera es el caso fortuito externo a la actividad. Ejemplo, transporte. El caso fortuito interno no libera, el caso fortuito externo libera. Es la manera de encontrarle una interpretación razonable a los incisos B y C. Un degradé de cómo el acreedor puede esperar una cosa u otra, de menor a mayor. Este artículo, que me parece una incorporación muy positiva, tiene que ser leído con otro, que es el artículo 1723, que dice lo siguiente. Cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. Se terminaron las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de cuál es el criterio de imputación aplicable en materia de obligaciones de resultado. Es objetivo, se terminó. Cuando yo me recibí, principios de los 90, estaba ahí la cuestión, ¿cómo obligación de resultado de naturaleza objetiva? ¿No? Todavía se miraba a los criterios objetivos de imputación con desconfianza. La defensa a ultranza de la culpa, los paladines de la culpa con Llambías a la cabeza, y denostado Borda y compañía. Bueno, todo eso pasó de moda. En la obligación de resultado, el criterio de imputación que se aplica es objetivo. Se terminó. A mí me parece bien. Esto lo recibo con agrado, creo que es una saludable incorporación del nuevo sistema. Otro aspecto similar al anterior acontece con las obligaciones concurrentes. Perdón por una placa tan cargada, pero la pasaremos rápido y diré por qué. Desde hace rato sabemos que en materia de obligaciones del sujeto plural, los deudores no necesariamente están vinculados de manera solidaria, pueden que promedie una obligación concurrente.
habida cuenta la diversidad de las causas fuentes originadoras de la obligación. Esto que se sabe desde hace ya unas cuantas décadas, que los jueces pueden aplicar o que no, depende quién maneje el tópico más o menos, es una captación del nuevo sistema legal, una incorporación que recepta, creo que de buena manera, lo que se hace en la praxis doctrinaria y en parte jurisprudencial. Se recepta a las obligaciones concurrentes y se marcan las diferencias que existen entre las concurrentes y las solidarias. Las diferencias están en donde allí señalo, en donde allí resalto, en materia de transacción, renuncia al crédito, prescripción, mora, y también a lo último debía haber resaltado la acción de contribución del deudor. Aspectos que distinguen a las concurrentes en comparación con las solidarias. Otra buena incorporación del sistema legal. Mora del deudor. Otra discusión que se acaba, otra discusión que aburría y que pasó de moda. Vamos a inaugurar nuevas discusiones, sin duda, ¿eh? Lo divertido de un nuevo sistema para aquel que le gusta estudiar es que hay ciertas discusiones que pasan de moda y vamos generando nuevas. Y así nos vamos divirtiendo y vamos avanzando. Mora. ¿Qué pasa con la mora? Hay un principio general. Borda dice, sí, es la mora automática porque está al principio 509 del Código de Vélez, en las obligaciones a plazo, la mora se produce automáticamente. Bueno, Llambillas y compañía, los principios no son cuantitativos, no es porque acostumbre fijarse o establecerse obligaciones a plazo, por tanto, de allí se desprende el principio, ni tampoco el principio obedece a lo que está colocado en el primer párrafo de un extenso 509. Todo eso pasa a la historia, porque el artículo 886 sienta categóricamente que la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Y se terminó. En el artículo siguiente establece las excepciones al principio, son excepciones lógicas, con cierta deficiencia terminológica, y ahora les explicaré por qué. Determina que no rige el plazo, no rige la mora automática en materia de obligaciones sometidas a plazo tácito y las obligaciones de plazo indeterminado. Allí hay un punto y coma que molesta y que va a dar lugar a interpretaciones encontradas. Me refiero entonces, estoy en el 887, incisos A y B. El inciso A dice que la mora no se produce automáticamente en las obligaciones que están sujetas a plazo tácito. Continúa sin ningún problema. En el inciso B, acá viene el punto y coma conflictivo. Dice, sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho, punto y coma. Si no hay plazo, ¿es lo mismo plazo indeterminado y la inexistencia de plazo? Eso va a hacer ruido, eso va a traer confusión y opiniones en contrario. Es una pena, pero es una pena porque, claro, si las normas están redactadas de manera prolija, aun cuando, por cierto, va a haber voces encontradas en cada una de ellas, no todos tenemos una lectura homogénea, desde luego, ese punto y coma va a traer algún problema que se va a solucionar, considero yo, con el tiempo a través de los aportes de la doctrina y de la jurisprudencia. Otro acá, fíjense, mora del acreedor. La mora del acreedor es una innovación bien recibida. Hoy día no está regulada, se aplica de manera análoga lo que se prevé para la mora del deudor, pero con criterio acertado se regula a la mora del acreedor en el segundo párrafo del artículo 886 y recepta lo que acontece en la práctica. Es una buena recepción de lo que acontece en la práctica. Una novedad es
tema del pago por consignación extrajudicial. De ello le agradezco a mi amiga escribana Carolina Rosas, que me comentó algunas cositas de esta cuestión acerca del pago por consignación extrajudicial. Esto está haciendo ruido porque tiene que ver con un proceso de desjudicialización que está en sintonía con lo que sucede en las últimas décadas en distintos órdenes. A ver, ¿por qué digo esto? Yo me recibí de abogado en el 94. En el 95 se modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que incorporó la mediación como requisito previo y obligatorio. Empezaba el jurista, el operador, el legislador en particular, a darse cuenta que era necesario desacralizar, informalizar, desjudicializar. Bueno, en sintonía con esto, que se incorpore a la consignación extrajudicial como un mecanismo válido, abriéndole el juego a los escribanos, y los escribanos, bueno, estarán contentos, bienvenida, los escribanos a formar parte un poco más de ya el importante rol que cumplen en el sistema, quizás evitar un contencioso pago por consignación judicial en donde estamos años discutiendo, cargando costas. Tratemos de incorporar una metodología diferente. El escribano es un canal válido, idóneo, para que cumpla las veces, ¿no?, de estar en el medio, si se quiere, hablando en términos latos, amplios, poco técnicos, entre el deudor que quiere pagar más que por querer pagar para liberarse, es lo que quiere el deudor, y el acreedor para satisfacer su interés. Por tanto, el 910, el 11, el 12, creo que hasta el 13, incorpora el régimen del pago por consignación extrajudicial. Fíjense, dice, el deudor de una suma de dinero, entonces queda claro que la consignación extrajudicial tiene que ver con la consignación de dinero solamente, puede optar, el deudor es el que elige este camino, por la consignación extrajudicial. Deposita la suma adeudada ante el escribano. Y fíjense que el inciso A dice que el deudor, o así lo interpreto yo, tiene que notificar previamente al acreedor. La primera notificación, el propio deudor avisándole que tal día, tal hora y en tal lugar, en tal escribanía, lo espera para pagarle y terminar el asunto. Ya el inciso B le abre el juego a una intervención activa del escribano, porque tiene que constituirse, notificar, labrará un acta al acreedor para procurar entonces dar satisfacción al interés del deudor, que es, en este caso, liberarse, mucho más que pagar. Y allí, una vez que está notificado el acreedor del depósito, se abren estas opciones. Acepta el procedimiento y retira, caso en el cual los gastos, los honorarios del escribano quedan a cargo del deudor, o bien el acreedor rechaza el procedimiento y retira el depósito, caso en el cual los gastos, los honorarios van a estar a cargo del escribano. Yo no sé si eso está bien, no estoy seguro, ahí escucho una risa. Claro, hay que ver quién le paga al escribano, en fin, unas cuestiones importantes. Claro, o bien el inciso C, el acreedor rechaza el procedimiento y el depósito, o más aún, directamente, no aparece, el acreedor no aparece. Y el escribano ya intervino, ya actuó, y por tanto, se me ocurre a mí, sin que surja del artículo, será el requirente aquel que le tenga que pagar los honorarios al profesional a quien acudió. Pero bueno, esta modalidad que se hace en la práctica actualmente no es una innovación del nuevo régimen, sino que recepta lo que en la práctica se da. Me parece que es una recepción también saludable. Un punto, una piedrita en el zapato, es lo que acontece en materia de astraintes. Ustedes recordarán
que el anteproyecto mutó un tanto al convertirse en proyecto. O sea, pasó por un filtro, por un ojo crítico que tocó poco, pero tocó donde sabía que le convenía tocar. Y lo estoy diciendo en el peor de los términos. No tocó para mejorar, tocó para ver qué es lo que le convenía modificar de lo ideado por los autores de la comisión. ¿Por qué? Tocó, a ver, por si me olvido después, todo lo atinente a la responsabilidad del Estado. ¿Se acuerdan el ruido que ha hecho y que sigue haciendo? Bueno, ahí tocó, 3 artículos. Tocó también lo atinente a los derechos de incidencia colectiva, a la legitimación. Redujo, retació. No se entiende bien por qué. Y también, entre otras pocas, pero otras modificaciones disvaliosas, alteró el régimen de las astreintes. Porque las astreintes como mecanismo, como herramienta idónea, válida, necesaria, todos la conocemos, y agregó esta perlita negra, infine, del 804, que dice: la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Y queda en la nebulosa del derecho administrativo, es tanto como decirle al juez, bueno, le voy a hacer caso si tengo ganas, y si no tengo ganas, usted a mí no me va a poder hacer nada. En esa nebulosa, en el éter, quedará el régimen de qué hacemos cuando una autoridad pública no responde, no contesta un oficio, no informa, en fin. Hay que darle elementos al juez para cumplir la función competente, jurisdiccional, para dar solución a los casos que se presentan. Bueno, esto es una perlita negra. Pero, vean, así lo identifico, lo sostengo, lo dice todo el mundo, y tiene que ver con lo que ha tocado el Ejecutivo al anteproyecto. Bien, bueno, dejé lo más importante de obligaciones para ahora, lo que más interesa o lo que más ruido está haciendo y en donde más tiempo me detendré, que es en el régimen de las obligaciones dinerarias, de dar moneda extranjera, por supuesto, no de dar pesos, no interesa a nadie, no hay problema. Y bueno, y Argentina, uno escucha, Argentina es cíclica. Tengo 43 años, yo ya vi 2 ciclos fuertes. Me acuerdo del 89, me acuerdo, donde la hiperinflación de Alfonsín, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Y bueno, y la del 2001, la hecatombe del 2001. Y ahí decíamos, pero Argentina, cada 10, 15 años pasan cosas que uno no entiende. Bueno, a ver, no quiero comparar, simplemente hago referencia a una cuestión de importancia, que habla de una coyuntura político-económica, que veremos cómo va mutando, cómo se va desarrollando. Pero parto de este artículo que es el que raja la tierra. Y luego voy a otros artículos menos conocidos. Este ha tenido una difusión importante, otros no han tenido una difusión tan importante, así que quizás les será de interés para aquellos que no conocen el régimen por completo. Primero, bueno, nuevamente el Ejecutivo es el que metió mano, porque el anteproyecto repetía el modelo actual. El anteproyecto era una repetición del 617 y 619 del Código de Vélez. El Ejecutivo, por el contrario, acá quiso cambiar. Puede cambiar perfectamente, son las reglas de la democracia. Dice el 765, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. Si por el acto que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.
Bueno, a ver, varias cosas, varias cosas. Primero, la primera lectura, lo que uno interpreta es, bueno, a ver, estamos volviendo al régimen anterior al 91. Estamos volviendo al régimen anterior al 91. ¿Qué pasaba en el régimen anterior al 91 con la ley 23.928? Bueno, también lo conceptualizaba como obligaciones de dar cantidades de cosas. Ahora hay un problema. El nuevo régimen no regula a las obligaciones de dar cantidades de cosas. Ahí está. O sea, metieron mano, poca mano. Bueno, vamos a volver a la anterior al 91, porque la década del 90 es nefasta. Estoy pensando en cosas, ¿no? El neoliberalismo y qué cosas que se me vienen a la cabeza. Vamos a volver a la anterior al 91. El régimen de dar cantidades de cosas. Fenómeno. Bueno, voy a buscar cantidad de cosas. No está. No está. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Un vacío? ¿Qué es lo que hacemos? Sigamos. Por lo pronto, esta norma no prohíbe la utilización de la moneda extranjera, pero la primera interpretación de la parte final del 765 es que desalienta tremendamente su utilización. Desalienta tremendamente. La primera reacción que tengo y que les quiero compartir sobre lo que acabo de decir es, qué bueno, qué bueno, qué lindo pensar en pesos y no pensar en billetes de ese color, verde. El dólar, la moneda de Estados Unidos, sí, la conozco, pero qué sé yo, la manejan los yanquis. O en el comercio internacional, moneda de cambio entre países, fenómeno. Los chinos están haciendo fuerza para que sea su moneda, en fin. Qué bueno no pensar en dólares, me parece maravilloso. Ahora bien, ¿se trata de una mera decisión de cambiar un artículo para especificar la economía y que todos vivamos felices y contentos con los pesos? ¿Por qué no lo hicieron antes? Se trataba nada más ni nada menos de cambiar una norma y poner que ya está, se terminó. El deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Qué quiero decir? El propósito especificador que surge notoriamente de la norma tiene que estar acompañado de circunstancias económicas, sociales, culturales, que no acompañan demasiado, Digo sociales y culturales y me viene siempre a la mente un estudio que se hace con cierta frecuencia, que le hacen los Estados Unidos de Norteamérica, acerca de cuáles son los países más amigos y menos amigos. Y Argentina estamos por atrás de todo. O sea, Estados Unidos nos gusta ir a Disney, Nueva York nos fascina, pero no mucho más. No es que querramos negociar en dólares. Quizás no nos queda otra. Lo buscamos como un refugio. No tiene que ver con lo pro-yanqui. No pasa por ahí el asunto. Buscamos el refugio. Así que el propósito especificador me parece muy noble. Muy noble. Pero en el contexto económico, político, sociocultural actual, me parece que no alcanza con un párrafo final del 765 para solucionar la situación de las relaciones obligacionales en moneda extranjera. Ahora bien, avancemos, porque esto está interesante. Miren, hay ciertas características de las obligaciones dinerarias que son, si no mundiales, occidentales por lo menos. Yo creo que mundiales, pero bueno, no me consta. Hablo de lo que más o menos uno puede conocer. Caracteres específicos de las dinerarias en Occidente. ¿Qué son las dinerarias para Occidente? Bueno, en esta materia, en este tema, opera el llamado principio favor creditoris. ¿Por qué? Si no entusiasmamos a la gente que tiene dinero a invertir, a sacar la plata del colchón, a sacarla de la caja de seguridad, vamos a perder como en la guerra, porque la gente que tiene dinero y no le dan ventajas, facilidades, posibilidades de recuperar, se va a ir a otros lados.
Si yo tengo dólares y me pueden dar pesos al valor equivalente, todavía no nos hemos metido con esa cuestión, no nos vamos a poner de acuerdo cuál es el equivalente. Si yo tengo dólares y me dice el sistema que mi deudor va a poder pagarme en dólares, en pesos, al cambio equivalente, y yo no voy a prestar dólares. Me cruzo, el porteño se cruzará a Montevideo, que nos queda, uno siente que cruza nado, está tan cerca Uruguay, y cada vez más argentinos se van a, esto lo voy viendo, cada vez más argentinos se van a vivir a Uruguay. Es tan tranquilo. Todo va, es todo tan lindo y está tan cerca de Buenos Aires. Bueno, me voy a Montevideo, por ejemplo. Y así ustedes irán a los países limítrofes, qué sé yo. El individuo que tiene dinero no va a querer invertirlo si no se lo trata bien. Y no tiene que ver con una lectura neoliberal, un discurso cansador. A ver, y aparte yo no estoy para eso acá. Tiene que ver con una necesidad clara. Es necesario que el inversor esté bien tratado, que se sienta seguro, seguridad jurídica, etcétera, para querer generar puestos de trabajo, invertir, prestar, ir, venir, circular riqueza, en fin. Esto es una obviedad. En el nuevo régimen no pareciera que se lo trate bien al acreedor de dinero. Otra característica de la dineraria es su indestructibilidad. Me encanta esta palabra. Son indestructibles. Las dinerarias son indestructibles. ¿Por qué? El género nunca perece. Claro, el género nunca perece. Y yo pongo un signo de pregunta. ¿Qué es lo que no perece, digamos, en Argentina por lo menos? Las maquinitas que tenemos en algún lugar, no sé dónde están, sacan billete con la cara de Roca, de Mitre, de San Martín, no saca billetes verdes. Por tanto, en todo caso, lo que no perece son los pesos. Y es por eso que, sin duda, el Estado, a través de sus poderes, y en particular a través del Poder Ejecutivo, es el encargado de estructurar la política económica nacional. Está en su derecho, es la política económica que determina un gobierno, lo establece y se terminó. Está bien, está dentro de sus facultades, eso quiero decir. Está dentro de sus facultades lo que hace. No es que está haciendo algo que no le compete, que no le corresponde. Se trata del dirigismo político-económico. Uno vota en las urnas algo, después el político cumple o no, pero dentro de sus facultades está dirigir la política económica nacional. Eso es lo que quiero significar. Por tanto, el género nunca perece. Ahora bien, yo presté en dólares y mi deudor viene y me dice, Fernando, no te puedo pagar dólares porque no consigo por ningún lado. Voy al banco y me dicen que no me venden. Y yo leo los diarios y sé que es verdad. Claro, lo que uno primero piensa es, anda acá a la esquina, que no sabes cómo los conseguís. Pero claro, lo digo en voz baja porque acá debe haber jueces. Hagan de cuenta que no dije nada. Entonces, es un tema. Volveremos a este punto sin duda. Por último, la tercera característica específica de la dineraria es que en las obligaciones de dar dinero se atribuye responsabilidad por incumplimiento contractual con base objetiva. El criterio de imputación es objetivo. ¿Qué significa esto? Si mi deudor viene y me dice, mira, no pude conseguir lo que te debo, y yo le diré, mira, y me empieza a explicar, no me expliques nada, ninguna excusa te va a justificar, te va a eximir. La responsabilidad se atribuye con criterio objetivo, es un sistema riguroso. Acá y en la China. Entonces, estos tres caracteres específicos identifican a la dineraria, y ahora veremos qué pasa con todo esto en el nuevo régimen. Primero, la indexación. Legalmente, hay que hacer la aclaración, ¿no? Si no parece un chiste. Legalmente sigue prohibida. La indexación sigue, no sé si uno se dio cuenta, si no, mecanismos que se van creando para
para evitar los problemas de la prohibición de indexación ante una economía inflacionaria. Bueno, pero se mantiene la prohibición de la indexación. El nominalismo en su estado más puro, fuerte nominalismo. Hago una pequeña referencia a la importancia de contar con estadísticas. No agrego nada más. Es necesario tener estadísticas. Hace falta que agregue qué tipo de estadísticas necesitamos. Necesitamos estadísticas. Y lamentablemente no parece que las tengamos hoy por hoy. Respecto a si la indexación es justo, es conveniente mantenerla, la prohibición de la indexación, si es justo, si es conveniente, es toda una polémica. Alguna que otra vez uno tiene que leer cuestiones de economía y nosotros somos juristas, así que eso nos cuesta, pero a mí me entusiasma. Entonces uno se adentra a leer cuestiones económicas, es necesario, y uno dice, bueno, a ver, en Chile, por ejemplo, el régimen de la dineraria es diferente porque tienen un sistema que permite la indexación en materia de dineraria. O sea, el nominalismo no tiene la fuerza, el vigor que tiene nuestro régimen. Y los chilenos pareciera que les va bien. Por lo menos eso dicen los distintos diarios que uno lee en términos económicos. En Brasil, no la cuestión de la indexación, pero sí los brasileros piensan en reales. Los brasileros hacen todo en reales. Solo usan dólares para el comercio internacional, pero ellos mismos piensan en... Así que, ¿es posible especificar? Sí. ¿Se podría indexar? Bueno, sí, pero tiene que acompañar lo económico, político, social y cultural a estas disposiciones que estamos viendo del nuevo régimen normativo. Ahora bien, miren por favor estas contradicciones. El siguiente artículo, ¿no miraron al costadito? Hacía falta bajar la vista un solo artículo para ya encontrar una inconsistencia. Un artículo, no digo andar buscando, no digo andar leyendo todo. 2.671 artículos, hay que tener un rato largo. Pero el artículo de abajo, al que empezamos, el 766 dice lo siguiente: obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. ¿En qué quedamos? Recién dijimos que el deudor podía entregar el equivalente en moneda nacional. En el artículo inmediato siguiente, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. Me parece un bochorno jurídico. Primero, el bochorno jurídico, ¿no? Jurídicamente es un bochorno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá no termina la cuestión. Más adelante, el 1390, recuerden primero que la dineraria pura es el mutuo o préstamo y el depósito bancario. Esas son las dinerarias puras. Todo lo demás ya tiene un régimen parcialmente diferente. Compraventa, locación, porque va atado, vinculado al precio de un inmueble, al precio de un servicio, lo que fuera. 1390, depósito bancario. Dice, hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante. ¿Esto le suena? No vine a hacer humor acá, yo vine a... El banco tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante. Bueno, 1390. Otro más. Eso era en el depósito bancario. En el mutuo, el otro caso de obligación dineraria pura, dice, hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuario en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles y éste se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad o especie.
ahora ya no entendí nada. 765 versus 766, 1390, 1525. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quieren que querrán que les dé la respuesta, ¿no? No crean que... Mago no soy. Mago no soy. Esta presentación no es la primera vez que la ejecuto, que la sostengo en público. Y me he quedado con cierto sinsabor que es el siguiente. Soy crudo y completamente sincero. ¿Acaso uno cuando presencia una clase, una conferencia, una charla, lo que fuera, espera de quien tiene la responsabilidad de transmitir algún conocimiento, algún parecer, espera que le den la pelota redonda, el paquetito bien armado, que le dé la solución de todo para simplemente hacer copiarlo en un apunte y aplicarlo metódicamente como si fuéramos computadoras, como si fuera bajar una palanca. ¿Por qué? Van a ver en los argumentos que desarrollaré, voy a dar mi opinión, sin duda, pero también voy a dejar sentado algunas dudas que son propias de las cuestiones difíciles, opinables, más que recorrer el camino de decir, bueno, esto es así, y ocultar la otra campana. Yo voy a decir, bueno, pasa esto, pero también pasa esto, y no un discurso solo en función de lo que me parece a mí, o lo que creo, o lo que quiero. No sé si soy claro en esta cuestión. Quiero poner todas las cartas arriba de la mesa, y se las voy a presentar todas. Miren, por lo pronto, hay un artículo muy interesante que es aplicable a este caso, que es el 962. Dice, está en la normativa de contratos, está en la parte de contratos, que es donde aquí estamos en definitiva hablando, obligaciones de fuente contractual. Dice, carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto, resulte su carácter indisponible. Bueno, no sé si estamos mejor o peor que antes, ¿no? Primero me parece una norma válida, sabia, bien estructurada. Me parece que no tengo nada en contra de esta norma, en absoluto. Son parámetros a los que tenemos que acudir para lograr interpretar qué hacemos con esta ensalada rusa. ¿Qué hacemos con esta ensalada rusa? ¿Cómo interpretamos entonces todo esto? Vamos al 962 y nos dicen que las coordenadas, los ejes por donde pasa la solución serían estos. Primero, las normas legales sobre contratos son supletorias de la voluntad de las partes. Ese es el principio, son supletorias. A menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto, resulte su carácter indisponible. Bueno, a ver, les voy diciendo mi parecer. Son términos vagos, pero no podría ser de otra manera. Son términos vagos, amplios. El operador jurídico es el que tiene que darles vida. Por eso es lindo, interesante, complejo, divertido, lo nuestro. Bueno, a ver, primero, modo de expresión. A menos que de su modo de expresión. El 765 infine no me parece a mí que tenga una mayor carga de, por así decirlo, imperatividad que las restantes normas. Tiene una dosis o carga de imperatividad como cualquier norma. No me parece que sea más categórica que cualquier otra. Por ahí
no pasa nada. A menos que de su modo de expresión, acabo de decir, o de su contenido. Bueno, el contenido. Acá estamos en el régimen, hablando del régimen de las obligaciones de dar moneda extranjera, en donde el Estado cumple un rol especial. No es una compraventa entre Juan y Pedro, no es una compraventa entre Juan y Pedro, o cualquier contrato paritario que se les ocurra. Está involucrado una moneda extranjera y cuál es el régimen que se le da a esa moneda extranjera. Esta cuestión del dirigismo político-económico del gobierno, el gobierno lo puede hacer porque está dentro de sus facultades hacerlo. Me gusta, no me gusta, eso es otra cosa. Pero nosotros aquí, como juristas, bueno, me parece que no podemos obviar esta consideración en términos de que el contenido normativo está enmarcado en un aspecto que tiene interés público, que tiene un interés social. Eso es lo primero que quiero decir. Insisto, yo no quiero hacer consideraciones políticas partidarias, porque he sido convocado aquí como profesor, como jurista, como estudioso del derecho. Pero es interesante ver esto, cómo uno en la conversación con colegas, con amigos, uno quizás toma una posición luego de haber ya adoptado una posición política partidaria, coyuntural, nacional. Esto es muy interesante. Esto es lo que está pasando. Uno se va acomodando de acuerdo a qué es lo que piensa respecto de la política en términos partidarios, la coyuntura argentina actual. Su contenido, entonces, advierto que la norma del 765 encarna cierto dirigismo político-económico. Creo que encarna cierto dirigismo político-económico. Si me gusta o no, es otra cosa. Si soy K o no, no es el punto. No tiene que ser el punto entre juristas. O de su contexto. Dice, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto. ¿Qué pasa con el contexto? Y se me ocurre decirles lo siguiente. Si yo no fuera argentino y viviera en nuestra querida patria, sino que fuera extranjero y no conozco la realidad nacional, perfectamente se me puede pasar de largo el contexto político-económico argentino actual. Y todos los que vivimos en esta querida patria sabemos que hay una política económica que excede el 765. El 765 forma parte de una política que se inserta en otras medidas gubernamentales. Que me gustan o no, es otra cosa. Entonces, me parece a mí, y vean cómo estoy ya trasluciendo mi opinión técnico-jurídica, que para eso me convocaron, cómo debe ser leído el 765. ¿Cómo debe ser leído el 765? Por eso ahí hablo de la intención del legislador. ¿Cuál es la intención del legislador? Es lo que no sabe quizás un jurista foráneo que lee el nuevo Código Civil y Comercial y dice, uy, che, qué lindo, qué bueno lo que tienen ahora. Y el 765 no le dice gran cosa. O sea, está bien, está bien pensado, ¿qué problema hay? Nosotros vemos muchas cosas por detrás porque vivimos en esta realidad local. Pero me parece que el 765, infine, encarna una voluntad política, cristalizada en una norma que es el 765 infine. Y el propósito es restringir la utilización de la moneda extranjera. Razones de interés general. Ahora bien, me paro un momentito en el lugar del juez. Me pongo en los zapatos del juez, que tiene un caso concreto, que tiene a Juan de un lado y a Pedro del otro. ¿Acaso la aplicación de esta regla normativa nueva, diferente,
¿Acaso no traduce afectación del derecho de propiedad del acreedor? ¿Por qué? Si el deudor estará facultado a extinguir la obligación y liberarse dando el equivalente en moneda extranjera, bueno, es momento de hablar de cuál es el equivalente. Yo como acreedor de dólares diré, fenómeno, no tengo problema en que me paguen con pesos. El problema lo vamos a tener cuando yo suelto de cuerpo, le diré, bueno, a ver, ¿a cuánto está el dólar? 13. Y el deudor, perdón, ¿cómo? Mira, te grabo y te llevo a la justicia penal económica, ilícito cambiario. ¿Cómo un dólar a 13? ¿Qué es esa herejía? El dólar está a 9, no sé cuánto está, a 9. El único dólar que existe, el único dólar legal. Y todo ese versito, esa cantinela. ¿Y cuál es el dólar? ¿El de 9 o el de 13? A ver, ¿qué les voy a contar si de esto vivimos todos los días y cada uno tiene tomada su posición? O, en fin, más que una posición, tenemos que resolver nosotros como juristas los planteos de los ciudadanos, el abogado que recibe la inquietud, que entabla la pretensión por vía de acción, el juez que tiene que resolver, el profesor que tiene que estudiar y tratar de dar algunas ideas. Es un problema enorme el que tenemos. Por tanto, en definitiva, ¿estamos ante normativa de derecho público o derecho disponible? No es fácil. Como verán, no es fácil. Artículo 765. ¿Es una norma supletoria? Yo ahí pongo, es una norma supletoria. Me falta poner el signo de pregunta. Porque claro, bueno, ya he dado mi parecer respecto a cómo tiene que ser interpretado a la luz del contenido y del contexto, artículo 962. ¿Es lo que me gusta? No, no es lo que me gusta, pero es lo que interpreto dura lex sed lex del nuevo régimen legal. Digo una cosa y digo la otra. El hecho de no ser juez me permite decir lo que se me plazca, y lo digo. No me gusta, pero dura lex, sed lex es lo que interpreto, porque el contenido de la norma y el contexto reflejan que ese 765 infine tiene que ser interpretado literalmente. No, claro, y acá la segunda conclusión. O sea, el artículo 1390 en materia de depósito bancario y el 1525, ahí no tengo duda, porque la norma especial prevalece sobre la norma general. En materia de mutuo, recibí dólares, tengo que devolver dólares. Depósito bancario, el banco recibe dólares, tiene que devolver dólares. Esto que así interpreto, y lo digo enfáticamente, me parece a mí, lo comparto así en voz baja, forma parte del bochorno jurídico, no lo vieron. Para mí no lo vieron. Me puedo equivocar. Para mí no leyeron más allá, por lo menos en mutuo, porque no aplicar esto en el mutuo resiente de manera muy fuerte. O sea, el 765, vamos a aplicarlo en los contratos que no son estos. Entonces, ¿en cuáles? En el mutuo no camina, si recibo dólares tengo que pagar dólares. Depósito bancario, si el banco recibe dólares tiene que devolver dólares. En lo demás, 765. Pero me parece que forma parte de la política del gobierno actual, del dirigismo que procura, con un propósito noble, pacificador, de difícil consecución con éxito, no me parece que, ojalá me equivoque. En fin, me parece que el artículos 1390 en materia de mutuo y el 1525 prevalecen por ser norma especial por sobre la general del 765. Y el 765 entonces, claro, contratos celebrados a partir del 1 de agosto, ahí no hay disputa. Este régimen va a ser aplicado
a los contratos que se celebren a partir del 1 de agosto. Esto de aplicación retroactiva acá, no hay duda, es a partir del 1 de agosto en adelante, este nuevo régimen. Pero, ¿qué pasará más adelante? Porque el código, esto es el nuevo código, y todavía no está bueno que sigamos sorprendiéndonos y disfrutando lo que es un nuevo código después de 140 años del Código de Vélez. Y el nuevo código está llamado a trascendernos, a nosotros, a nuestros hijos, y nuestra responsabilidad es interpretarlo de la mejor manera, con justicia. Pero, ¿qué es lo que quiero significar? El 765, que ahora nos trae problemas interpretativos y de distinto orden, es posible que en 2 minutos sea parte de la historia y que solo la recuerden aquellos que vivieron estos años o lo encuentren en algún libro de historia del derecho. Que de acá a 10 años, a 20 años, a 50 años, estos problemas que son tan coyunturales nuestros no aquejen a la República Argentina en el futuro. En fin, querida audiencia, ya, ¿cómo será la futura jurisprudencia? Es difícil anticipar y creo necesario, porque así me parece, hay mucha tela para cortar. Fíjense la pregunta que me hago in fine. ¿Para dónde soplarán los vientos, los futuros vientos económico-políticos? Quizás tenga que ver con eso. ¿Qué Argentina tendremos en el 2016? ¿El cepo seguirá existiendo? ¿No? ¿Qué va a resolver un juez en Posadas, en Buenos Aires, en San Miguel de Tucumán, en Paraná, Entre Ríos? ¿Por qué lo planteo así? Está bien resolver en función de la línea política y la ensucio adrede. ¿Política partidaria? Bueno, por supuesto que no. Pero hay un razonable dirigismo político, económico, necesario en un régimen democrático, que tiene que ser respetado. Vean la complejidad entonces nuestra, del operador jurídico en general y de los jueces en particular. Bueno, muy bien, me dicen acá que hacemos un pequeño break y continuamos.